Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido una noche más a los debates de la televisión de Ferrol. Hoy nos vamos a centrar en la zona rural y en especial en ese deficiente transporte público que está teniendo. Se ha convertido en una demanda unánime y prioritaria las mejoras de este servicio que transcurre por las diversas zonas rurales que engloban la ciudad naval. Numerosos han sido los plenos en los que se ha tratado esta carencia que presenta el servicio. Sin ir más lejos, en este último pleno pudimos ver innumerables vecinos con pancartas en las que se ponía y pedían un transporte público para todos, un transporte para la zona rural, un transporte público digno. Estos son algunos de los mensajes que pudimos ver, pero ¿qué se han conseguido? ¿Se ha conseguido mejorar algo? Recordemos que este servicio actualmente está llevado a cabo por la Xunta, aunque se ha solicitado que esto vuelva a recaer en manos del Concello. ¿Pero será la mejor opción? Pues todas estas preguntas intentaremos responderlas esta noche y lo vamos a hacer con Iván Rivas, portavoz del BNG. Muy buenas noches, Iván. Hola, buenas noches. También tenemos a Manel Sendón, presidente de la Asociación de Vecinos, además de reciente presidente nombrado de la agrupación de la zona rural. Muy buenas noches, Manel. Buenas noches. Y también tenemos a Alejandro Padilla, concejal del Partido Popular. Muy buenas noches, Alejandro. Buenas noches. Como ya saben, todos ustedes también podrán opinar, pero lo tendrán que hacer después de la publicidad. Ahora es el turno de ellos, que vamos a comenzar conociendo la situación general en la que se encuentra el transporte público, especialmente en la zona rural. En estos últimos tiempos, ¿ha mejorado o ha empeorado? ¿Los vecinos de la zona rural pueden usar este tipo de transporte como medio principal para desplazarse día a día? Pues vamos a comenzar conociendo la opinión de Iván. Cuéntanos, ¿qué opinas? ¿Cómo está la situación? Bueno, a ver, creo que é evidente que o transporte público na zona rural non existe. Isto creo que poden constatar todos os veciños e veciñas dese ámbito da cidade todos os días, e ademais está reflectido en calquera documento que fai un análisis sobre cal é a situación do transporte rural, do transporte público no Concello de Ferrol. O último é do ano 2014 e decía basicamente que a reducción de viaxeiros que se produciu no Concello de Ferrol no período 2007-2012 é do 60%. E explicaba que, obviamente, eso non pode ser consecuencia da situación económica exclusivamente da cidade. E argumentaba que eso se producía polos procesos de reestruturación permanente ao que o servizo que prestan as concesionarias privadas someteron o transporte ao longo dos anos. E que, por tanto, todo se facía en función dos intereses económicos desas empresas que teñen o servizo concesionado. Isto é o informe do ano 2014. A cuestión é que, hoxe, a día de hoxe, en 2018, a Xunta de Galiza, responsable da concesión e da xestión deste servizo, desenvolveu un plan de transporte pola vía de urxencia, é dicir, a dedo, adxudicou as mesmas concesionarias que renunciaron ao transporte público en 2017 porque había unha sentenza do Tribunal Supremo de 2016 que anulaba a prórroga que concedeu a Xunta de Galiza en 2010, lle volveu a conceder as mesmos servizos, pero nunha situación todavía peor. E isto evidencia, e isto nos leva a unha situación na que, por exemplo, parroquias como Brión, San Felipe, A Graña, Vilasanche, Pazos, non teñen transporte público. E quero lembrar que o transporte público é de prestación obrigatoria. É dicir, é un servizo público. É como a sanidade, como o ensino, é obrigatorio que as administracións presten este servizo aos veciños e veciñas, neste caso, do Concello de Ferrol. Pero máis aló de iso, se produciu un feito que é absolutamente esperpéntico, e que se unificou o transporte público co transporte escolar. Co cal, agora mesmo, temos unha situación na que o transporte escolar está precarizado, con tempos de viaxe que chegan a unha hora, e temos unha situación na que o transporte na zona rural, que xa era malo, todavía é peor. Hai ámbitos da zona rural que teñen un transporte pola mañá e outro pola tarde. É dicir, a Xunta de Galiza pensa que os veciños e veciñas de Brión salen pola mañá de Brión e non volven até a noite, e que deben pasar todo o día fora da súa casa e que non teñen nada máis que facer que esperar a que un transporte público que debería dar servizo a estas persoas, pois non o fai. Isto sin ter en conta
o que estaba a comentar antes, non? Os ámbitos da cidade que se quedaron sin transporte. E isto é o transporte que se desenvolve na zona rural. Despois está a zona do ámbito urbano, que está nunhas condicións todavía peor, a nivel de concesións, a nivel de xestión do servizo. Pero creo que a situación no transporte da zona rural é insostible. E isto chega a tal punto que os veciños e veciñas de Brión, de San Felipe, de Mandiá, de Pazos, chegaron a unha situación tan insostible que están a denunciar públicamente o proceso de desmantelamento e precarización deste transporte no Concello de Ferrol. Con este obxecto, levamos unha moción ao pleno do mes pasado. Moción que hablaremos posteriormente, que vamos a hacer el turno a... Bueno, termine. Non, nada máis, que levamos a moción ao pleno, que agardemos que teña algunha consecuencia positiva para a cidade. Le cortaba porque esa moción la vamos a hablar posteriormente cuando le ceda el turno y queremos que nos lo explique al resto qué se trataba, cómo ha quedado la cosa y qué opinan el resto de grupos. Pero ahora es el turno de Manel, que nos comente cómo ve él la situación, cómo se encuentra actualmente y además aprovecho para que nos comente ahora que se le acaba de nombrar, se acaba de ser inminente el nombramiento como presidente de la agrupación de la zona rural, qué es lo que busca y qué se engloba, qué podemos encontrar dentro de esta agrupación. Vamos a ver, nosotros como agrupación de entidades vecinales de la zona rural, básicamente buscamos tres pilares, ¿no? El saneamiento, el transporte y la descentralización de las actividades lúdicas y todo eso. Esto ya se hizo en el mes de septiembre con una moción en el Pleno que además fue aprobado. Fue aprobado con una inversión de 1,5 millones para un presupuesto de 1,5 millones anuales. Se aprobó también empezar con el saneamiento, a pesar de que el señor Iván Rivas votó en contra, el BNG, y se aprobó por mayoría absoluta, por unanimidad, el tema de la descentralización, ¿no? Pero bueno, básicamente esos son los pilares en los que la agrupación queremos trabajar y vamos a trabajar, sobre todo el saneamiento. El saneamiento es algo que desde luego es inaudito y bueno, pero no es cuestión de esta corporación solo, o sea, esto ya se viene arrastrando anteriormente. Sí es cierto que la anterior corporación, el PP, pues tenía un proyecto que está ahí con un plazo de finalización que era en el 2020, pero bueno, llegó esta corporación y lo ha dejado en aguas de borraja, ¿no? No sé si el PP lo iba a hacer, yo me imagino que sí, teníamos confianza en que lo iba a hacer. Pero bueno, hablando del transporte, a lo mejor quizá teníamos que retomar la historia, ¿no? Y la historia pues, nos lleva que hace 40 años teníamos que venir al trabajo, teníamos que venir en autobús, prácticamente muy poca gente tenía coche, ¿no? Hoy casi hay una media de 2 coches por vivienda, 2 turismos por vivienda, ¿no? Y entonces en la zona rural efectivamente la gente por tiempo y por comodidad e incluso por economía empezó a utilizar el servicio privado. Ese servicio privado que fue solucionando pues, la carencia de las frecuencias de los autobuses. Entonces las empresas concesionarias pues, fueron reduciendo servicios, ¿no? Hay una realidad y tenemos que verla como tal. El servicio de transporte es totalmente deficitario. No hay más que ver los autobuses cómo van. Esta es una realidad, pero también hay otra realidad. Como vecinos, tenemos derecho al transporte igual que lo tienen en la zona urbana o lo tienen en otras ciudades. Y si es deficitario, pues tendrá que coger el ayuntamiento, la Diputación o la Xunta de Galicia, subvencionar ese transporte. Sí tenemos derecho a ese transporte, ¿no? Entonces, ya digo, la gente se acostumbró a utilizar su servicio particular y ha dejado el servicio de utilizar el transporte público, ¿no? También hay una cuestión, este problema no surge ahora, esto surge en el mes de octubre, cuando la Asociación de Vecinos de Covas, a petición de unas madres de niños en edad escolar
sobre todo de secundaria y bachillerato, piden que intervengamos y nosotros conjuntamente con la asociación Foucault-Busian convocamos una asamblea que se celebró en Cobas, en la cual estuvieron presentes pues un diputado del PSOE, un diputado de Marea también, quiero recordar, el presidente de las AMPAs de Ferrol, políticos y todo eso, y bueno, ahí se acordó que el Concello, el Ayuntamiento, iba a solucionar, entre comillas, la carencia de este transporte, sobre todo de los niños estos en edad escolar de secundaria y de bachillerato, aportando 80.000 euros. Eso era lo que tenía. Eso no se hizo. Yo creo que en el 2017 no hubo cantidad ninguna y creo que ahora tampoco, ¿no? Entonces, bueno, sí es cierto que nosotros, como parroquia Cobas, pues estamos bastante bien. Se nos ha mejorado el servicio, se nos han incrementado frecuencias, se nos han metido 2 viajes el sábado, 2 viajes el domingo y los festivos, cosa que antes no había. Problema, el servicio de transporte escolar, el regreso no se puede hacer a todos los niños porque hay colegios, los de secundaria sobre todo, que terminan a las 2 y otros que terminan a las 2:30 y entonces el transporte no espera. Este sería el problema que realmente podemos ver por habría entonces, por un lado, solucionar. una visión un poco más negativa, una un poco más optimista, y desde el Partido Popular, ¿cómo ven esta situación? Bueno, vamos a ver, yo la línea un poco que decía Manuel Sendón y que también un poco decía Iván Rivas, ¿no? Nosotros creemos que el transporte público, ya no solo de la zona rural, sino ya de Ferrol en general, pues es insuficiente. Y hay que tener también en cuenta una cosa, que cuando hablamos de transporte urbano, estamos hablando de una competencia que es municipal, que es el concello el que debería adoptar las medidas y realizar aquellas inversiones que fueran necesarias para que la ciudad contara con unos servicios acorde a la demanda existente, unos servicios que ahora mismo no se están produciendo, ¿no? Entonces, si ya nos centramos un poco en la zona rural, estos problemas que podemos apreciar tanto en la zona urbana, pues son más acentuados en la zona rural, ya que lo decía Iván, lo decía también Manuel, ¿no? La zona rural lleva muchos años desatendida, pero ahora mismo, desde que Jorge Suárez entró a gobernar, esa desatención se convirtió en un olvido continuo y absoluto, ¿no? Nosotros, desde el partido, somos conscientes de esta situación, por eso ya llevamos iniciativas a los plenos para que la zona rural no sea la gran castigada por las nuevas políticas de Jorge Suárez. Pero bueno, al final, como todas las mociones que se aprueban en el pleno, quedan guardadas en un cajón y quedan en el olvido. Por eso, como competencia municipal, que es el transporte, este gobierno tendría que ser capaz de ofrecer esos servicios de calidad que demandan los vecinos. Por eso nosotros demandamos y creemos que hay que mejorar las líneas, mejorar las frecuencias, crear aquellas frecuencias que ahora mismo no existen, modernizar un poco los servicios. No puede ser que tú vas a otras ciudades y ves los paneles informativos de a qué hora va a llegar la línea, cuánto va a venir el autobús, dar más información sobre los itinerarios, las rutas, las paradas, los horarios. Hay mucha desinformación en ese tema, ¿no? Hay mucha gente que no sabe a qué hora pasa el bus, si pasa, si no pasa. Bueno, todos esos puntos, un poco fomentar también la campaña para usar el transporte público. Es cierto, desde el 2005 se han perdido, creo que son 8.000 viajeros en el transporte público. Eso también será por algo, ¿no? No se está fomentando el uso del transporte público igual por parte del ayuntamiento, y entonces por eso digo, y por desgracia también, esto también se debe a que Ferrol es uno de los pocos ayuntamientos de las grandes ciudades que cuenta con transporte urbano.
Conocida ya la visión general que ven estos tres intervinientes de la situación aquí en la zona de Ferrol, como comentaba anteriormente, hablaba que sendos plenos que se habían realizado aquí en Ferrol habían tratado las carencias que presentaba el transporte público en la ciudad, especialmente en la zona rural. Volvemos a ese último pleno en el que desde la moción que presentaba el BNG se aprobaba una serie de medidas para mejorar este servicio, además de iniciar los trámites para recuperar la concesión del transporte urbano. Ahora sí que sí, por favor, Iván, cuéntenos exactamente en qué consiste esa moción, quién aceptó a ella y qué es lo que se pide. Ben, a ver, eu creo que cada vez deberíamos aclarar algunhas cousas previamente, non? Porque parece como que aquí non hai responsables de nada, aquí as cousas xorden, caen do ceo e aquí non sabemos exactamente por que se toman as decisións que se toman, cales son as consecuencias desas decisións e quen é o responsable de tomalas, non? Eu, en primeiro lugar, o que quero aclarar é que o Partido Popular non tiña ningún proxecto para saneamento na zona rural. Estás moi equivocado. Ese proxecto nunca existiu. O que existía eran 5,8 millóns de euros incluídos na taxa de saneamento, esta taxa que acaba de recuperar Ferrol en Común e que nos querían cobrar por un proxecto, por unha idea de proxecto de saneamento na zona rural que non sabían nin se era con mini depuradoras, nin se era a través dun saneamento centralizado. Eso é a realidade. Si sabemos agora cal é o proxecto para a zona rural, é posible que podamos discutir sobre el, pero naquel momento non existía ningún proxecto de saneamento para a zona rural, nin aquel momento, nin agora, o sea que estamos moi lonxe de que isto se pode efectivizar. E creo que o primeiro que deberíamos facer é debatir sobre cal é o modelo de saneamento que queremos para a zona rural, porque eu non sei se compartimos a idea de seguir depurando e pagar por depurar augas de chuvia. Non sei se ti, Manuel, estás de acordo con este criterio. Yo solo quiero recordar que estamos hablando del transporte... Eu digo, por alusións a bueno, cuestións rápido, que nos vale, acaban pero estamos hablando de transporte no saneamiento, que ya tuvimos un debate sobre ello. E en relación a algunha outra cuestión que se comentaba sobre o feito de cando comeza isto, non? Eu creo que isto comeza bastante máis atrás de ningún debate sobre o transporte escolar a centros concertados. Isto ven de moitos anos atrás. A situación do transporte urbano e da zona rural no Concello de Ferrol é deficiente de tempo atrás, pero quero lembrar que no ano 2012 as empresas concesionarias presentaron un proxecto de reestruturación de liñas que supoñía un recorte nesas liñas de preto do 50% e que o Concello, naquel momento gobernado polo señor Rei Varela, non presentou ningunha alegación. E ante aquela decisión foron os veciños e veciñas que tiveron que sair a mobilizarse e evitar que esa reestruturación se pudera producir. No ano 2014, o responsable da área de mobilidade no Concello de Ferrol do Partido Popular presenta coas empresas concesionarias unha proposta de reestruturación do 25% desas liñas, exclusivamente baseándose en criterios de carácter económico. No ano 2017, a Xunta de Galiza, que fai unha prórroga ilegal ás concesións no ano 2010 e que o Tribunal Supremo anula en 2016, decide contratar por vía de urxencia uns servizos que as empresas renunciaron a través dun acordo coa mesma Xunta de Galiza que se está a investigar esa renuncia, por que se produce esa renuncia, e volve a darlle os mesmos contratos ás empresas que renunciaron, precarizando todavía máis o servizo. Esa é a realidade. E encima unifica transporte escolar con transporte regular. E a nosa moción o que pretende é denunciar esa situación, porque a concesión que fai a Xunta de Galiza coa complicidade do Concello, porque estou de acordo, é o Concello quen ten a capacidade para reclamar a Xunta de Galiza unha concesión que neste momento ten a Xunta de Galiza e ten que facelo. E é o que lle pedimos en 2015, lle dixemos ao Goberno de Ferrol, pídalle a Xunta de Galiza, xa que os contratos están anulados por sentenza. O plan de transporte caduca a final de ano, pídalle a Xunta de Galiza que asumamos nosa xestión. Obviamente a Xunta de Galiza terá que implicarse, porque a prórroga que fixo e que agora anulou o Tribunal Supremo terá que responsabilizarse alguén de todo ese despropósito e terá que responsabilizarse alguén de que a situación de precariedade cada vez máis avanzada na zona rural este nun proceso cada vez de maior deterioro. Ben, ante eso, o normal é que se isto non funciona en base a este modelo, asumamos nós a xestión
do servizo. E o fagamos en función dos intereses dos veciños e das veciñas. E para iso, o primeiro que hai que facer é anular o plan de transporte da Xunta, que non se está cumplindo. O transporte a demanda é un engano, é mentira. É mentira. Os veciños e veciñas de San Felipe, de Brión, de Mandiá, de Santa Icía, dixeron claramente que ese transporte a demanda non existe, que chaman e é imposible contratar ese transporte a demanda. É imposible. O informe que fai o Concello de Ferrol cando se reúne coa Dirección Xeral de Mobilidade explicita claramente que a concesionaria Monbus non está a cumplir o contrato. Rómpase o contrato. Rompamos o contrato que a Xunta de Galiza lle volveu a entregar á empresa que renunciou a él e asumamos nós a xestión do servizo e o fagamos en función dos intereses dos veciños e veciñas da zona rural. Pero non sigamos na dinámica permanente de beneficiar exclusivamente as concesionarias das empresas e encima lavarnos as mans, escudarnos detrás de non sei exactamente que e non asumir a responsabilidade das decisións que se teñen tomado tanto polo Partido Popular na Xunta de Galiza como o Partido Popular no goberno anterior de Ribarel. En esa moción presentada a grandes rasgos, ¿qué es lo que se solicitaba exactamente? Básicamente, o que estamos a solicitar é que hai unha proposta de modificación do servizo a instancias das asociacións as que antes facía mención. Son dúas rutas que deberían cubrir as necesidades máis urxentes que teñen todos estes veciños e veciñas e que esa proposta se incorpore á actual concesión, que se faga pola vía de urxencia. ¿En algún momento anteriormente se llevaba a cabo esas rutas? Esas rutas son novas porque o plan de transporte é novo. Es nuevo, O plan de eso, transporte pero que fixo... Sí, sí, este novo de septiembre. Claro, que o plan de transporte que desenvolveu a Xunta non é equivalente ao anterior. Non é mismo. equivalente porque reduciu servizos e ademais incluiu neles o transporte escolar. Entón non estamos a falar, non podemos facer unha comparativa exacta co que había até ese momento, pero que sí evidencia é que hai zonas que non teñen transporte. Hai zonas que teñen uns percorridos de máis de unha hora. Hai, como me facía referencia, decía Manuel, que en Covas teñan un servizo bo. Home, eu sinceramente discrepo polo feito de que as saídas desde Covas son as 9:30, 12:45, 6:30 e 7:45, 4 servizos o día. Saídas de Ferrol, 10, 11, 7:30 e 9, e cuns tempos de viaxe que superan a hora. Isto nos días laborables, despois sábados, domingos efectivos. Despois, isto a Xunta de Galicia pretendeu ocultalo a través da compatibilización co transporte escolar e dicindo que podíamos usar o transporte da demanda para usalo como transporte regular, pero isto agora se está demostrando que non é así e, por tanto, como isto non é así, a outra cuestión que estamos a pedir na moción é rompase o contrato. Este contrato se está incumprindo. Rompamos o contrato e prestemos o servizo co diñeiro que estamos a gastar, que supera os 600.000 euros, en darlle un servizo a xente deste ámbito da cidade. Creando unha empresa. A empresa é un mecanismo que a empresa non ten por que ser un proceso inmediato, pero a empresa é evidente que o mecanismo de concesións privadas ao longo dos anos o que produciu foi un deterioro das liñas e unha precarización dos servizos. Isto non o estamos a decir desde o BNG. O informe que elaborou o Partido Popular no ano 2014 estaba a decir que a precarización, sobre todo dos servizos na zona rural, era porque as empresas concesionarias facían reestruturacións en función dos seus intereses económicos exclusivamente. Por tanto, temos comprobado que a xestión a través de empresas privadas non vale. Asumamos nós o servizo. E isto o que debería ser é a base para que, posteriormente, poidamos asumir o conxunto do transporte no Concello de Ferrol. Hai o transporte urbano, que debería estar anulado, porque sobre el pesa todavía a sentencia do Tribunal Supremo do 2016, e hai o transporte regular. De maneira urxente, que deberíamos facer? Modificar as actuales concesións, das cales a única responsable é a Xunta de Galiza. A Xunta de Galiza é quen ten a capacidade para facer esa modificación. O Concello de Ferrol o que ten que facer é solicitarlo. Que sucede no momento actual? Nin o Concello de Ferrol yo ten solicitado, nin a Xunta de Galiza ten ningún interese en facer esas modificacións. E parece que a empresa, pois, neste contexto, pois, lle da tamén igual. Vamos a conocer la opinión por esta parte por Manel y por alusiones contestar todo lo que por alusiones y a ver si nos dejas el doble turno, porque Iván ha consumido 2 turnos. Yo te pedí antes medio minuto porque me quedó un tema, porque claro, al hablar de la agrupación, sí es cierto que me quedó
antes sin decir, yo he dicho que en Cobas ha mejorado, no que sea bueno, porque la circular, eso es un coñazo. Porque por eso digo yo que el transporte privado, yo en un cuarto de hora me pongo en mi puesto de trabajo, me pongo en Ferrol, en Bazán o en cualquier lado, y la circular te lleva casi una hora. Eso es, bueno. También es cierto que hay parroquias, San Felipe no tiene servicio, Brión tiene 2, insuficientes, Pazos, Mandiá, pues no los dejan en el centro de salud. Pazos non ten tampoco tiene, bueno, pero Mandiá, Vilasánchez... Mandiá, o que pasa que non lle chega ao centro de salud. Ninguno de estos servicios va a la residencia, ni van al hospital naval. Efectivamente, como dice Iván, habría que cambiar el formato de transporte. Pero claro, eso requiere dinero y requiere muchas reuniones con todos los implicados, vecinos y partidos políticos, ¿no? Lo del transporte a demanda, estoy de acuerdo contigo, eso no funciona, eso es un coñazo. O sea, es un coñazo, no existe. No existe, porque te meten en el transporte de los niños y punto, y punto pelota, ¿no? Non existe, non se implantou. Bueno, por agora. Entonces, bueno, en cuanto lo aprobado en el Pleno, a mí me parece bueno que se apruebe en el Pleno, pero por experiencia propia, las mociones, lo que se aprueban en el Pleno, no se ejecutan ni se cumplen. Con lo cual, pues me da la impresión de que esto va a quedar en aguas de borrajas, como siempre, ¿no? Y luego, por alusiones, con el tema de saneamiento, hombre, yo no sé si existe el proyecto firmado por un arquitecto o no, pero yo sí sé que en la zona rural y en las parroquias de Cobas, hombre, es una pena que podía traerte recortes de periódicos, se presentó el proyecto del saneamiento de rural con... Bueno, hombre, eso no me lo vas a negar a mí, que yo he estado allí y tengo documentos. Non che poderon presentar, o que che poderon presentar son uns paneles dicindo este é o modelo de saneamento que queremos. Un proyecto, modelo, pues, anteproyecto, Iván, llámale, o sea... Hai unha diferencia Iván, sustancial, vale, Iván, tú le puedes llamar como quieras. A los vecinos de la zona rural se les expone un proyecto de saneamiento, ¿vale? Con mini depuradoras. Ese proyecto... Pero, por exemplo, que o de mini depurador xa non é Perdona, pero déjame acabar. Ese proyecto, no estamos de acuerdo las entidades vecinales, y Cobas sobre todo, ¿no? Porque iba una depuradora en el monte comunal de Ascabaza, ¿no? Entonces nosotros, se le plantea a José Manuel que no estamos de acuerdo con el tema de las mini depuradoras y que no vamos a aceptar ese proyecto. Queda en estudiarlo, lo estudia, y a los 8 meses o por ahí, en otra nueva reunión que tenemos, se nos dice que el proyecto es de bombeo. Se han mirado costes, se han mirado si había algunos problemas técnicos y tal, no había, y entonces esto es lo que nos dicen los políticos, como nos podéis decir vosotros muchas veces milongas, y las podemos creer o no, pero esta es una realidad. A nosotros se nos dice que el saneamiento sigue adelante y con bombeo. ¿Cómo se va a pagar el saneamiento? Hombre, pues yo sé que tú no estás en contra de que los vecinos de la zona urbana colaboren o participen a nivel de tasa o a nivel de impuesto en el saneamiento del rural. Pero es que los impuestos de los vecinos del rural han servido también para poner el saneamiento del urbano y para sanear la ría muchas veces. ¿Me explico? No, pero es que eso... No sé, ¿qué me quieres decir? Hombre, a ver, yo sé que tú estás en contra de que la tasa de depuración contemple una... No, bueno... Bueno, el caso además es que igual. del saneamiento no estamos hablando pero unha taxa non pode conter obras nos seus conceptos. É ilegal, é irregular. Ti non podes, a taxa é por un servizo, non por unhas obras. Claro. Entón non podes incorporar 5,8 millóns de euros el de obras. El saneamiento es un servicio. servicio, es una obra. É irregular.
Bueno, é igual. Sigamos con el transporte. Siguiente. En cuanto, ya está Manel, ya te hemos dejado, en cuanto también Vale. lo de los servicios que decía, estás de acuerdo, ¿no? Sí, Seguimos sí, con, no, es el sí, turno sí, ahora vale. sí de Alejandro. Bueno, Padilla, por favor, coméntanos. yo por no seguir con el debate o no, pero sí que, Iván, di las cosas como son. Sí que existía proyecto de saneamiento para la zona rural y era un proyecto de alcantarillado que iba por bombeo y eran más de 1000 páginas de proyecto y que estaba cuantificado, creo que eran unos 8 millones de euros. 5,8. No es así, Iván, y lo sabes perfectamente. Y ese proyecto se le presentó a los vecinos y salió consensuado con las asociaciones del rural. Por lo tanto, no vengas aquí a mentir, por favor. Vale, después, ya quitando el tema aparte, con el tema de la moción del BNG, nosotros ya lo dijimos en el pleno del mes pasado, que por cierto, un pleno que todavía aún no lo hemos terminado y no sabemos cuándo se va a terminar porque a día de hoy Jorge Suárez tampoco nos ha informado de si va a haber fecha para continuar. Ya, claro, es que ya a estas alturas, pero bueno, esto también muestra un poco la desidia y la vagancia que tiene este alcalde, ¿no? En los temas importantes, para ya los temas ordinarios, como puede ser los plenos. ¿Qué opinan de crear esa empresa municipal encargada de Bueno, a ver, transporte? nosotros no nos opusimos en el pleno a la creación, nos abstuvimos en esos puntos, porque lo que decíamos es que si existen unos informes y si existen una viabilidad que diga que la empresa es la mejor solución para poder cubrir la demanda de los ciudadanos y ofrecer unos mejores servicios que los que se están ofreciendo ahora, para nosotros, perfectamente. Nosotros, todo lo que sean acciones e iniciativas que sean beneficiosas para Ferrol y para los ferrolanos, con nosotros siempre van a contar con nuestro apoyo. Nosotros no nos vamos a guiar por posturas sectarias ni partidistas. Eso ya se lo dejamos a otros partidos. Iván Rivas, cualquier cosa que venga del PP ya se sabe que la va a votar en contra sí o sí. Entonces, bueno, nosotros eso no, nosotros nos centramos en las propuestas. Si son beneficiosas para Ferrol, las apoyaremos. Si vemos que no son beneficiosas o que pueden ser mejores, de aquella nos apoyarán. En este caso, en las reivindicaciones que proponía el bloque en su moción, nosotros estábamos de acuerdo. Nosotros dijimos, si el servicio no se está prestando como se debe, que se quite. Vuelvo a repetir, que decía Iván, porque la culpa es de la Xunta. Oye, vamos a ver, la competencia es municipal, el ayuntamiento pudo haberse hecho cargo de esas líneas, ¿por qué no se hizo? Tú que le diste el apoyo a este alcalde, tú que eres el socio de este alcalde, ¿por qué no lo convences para que se hubiera hecho con las líneas? ¿Por qué dejaste que se siguiera así? Gracias a que la Xunta presta este servicio, en Ferrol podemos tener transporte urbano, si no, ahora mismo estaríamos sin ningún tipo de transporte. ¿Debería de gestionar todo este transporte el Concello? Bueno, vamos a ver, el Concello es una competencia municipal, el Concello debería de saber qué es lo mejor, cuáles son las demandas que le pide el ciudadano. A partir de eso, debería de ver cuáles son las posibilidades. Si la mejor opción es asumirlo ellos, que lo asuman. Eso yo no me cabe en la menor duda. Sendón, ¿usted qué opina? ¿Cree que debería de ser la titularidad del Concello? Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Yo creo que la mayor parte de o casi todos los servicios que se prestan a los vecinos deben ser gestionados por los responsables del ayuntamiento, porque si no, ¿a quién le pedimos luego responsabilidades? Aguas de Galicia, que está en Santiago, en Coruña, no sé qué, al ministro de Transporte o de Fomento, no sé qué. No, mire, yo tengo que pedirle responsabilidades en mi ayuntamiento a los políticos que están en el concello, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que todo debe de ser gestionado por el ayuntamiento y por los concejales, que por eso están y por eso se presentan para concejales, y si no, pues mira, pues lo que quieres que te diga. Iván, ¿usted qué opina? Bueno, aunque creo que es bastante... Sobre que, por alusiones ya que le habían comentado, y estaba preguntando la titularidad del gobierno, ya había comentado que sí, que debía recaer. ¿Cree que va a ser así?
de posible, factible? Non, a ver, non é que, a ver, eu creo que isto tampouco é unha cuestión de competencias, é cuestión de que o servizo se preste nas mellores condicións posibles, da mesma maneira que o saneamento, porque parece que o que fala de o que fala do saneamento con el transporte, por favor. Claro, pero vamos a ver, o que non podemos tampouco facer alusións así directas e que despois os demais tampouco podemos responder a esas alegacións, non, quero decir, eu cando digo que non se pode incluir na taxa o investimento destinado a calquera obra é porque é irregular ou ilegal, como queiras, incluir nunha taxa importes de amortización de obras. Eso por unha parte. E iso ten que ver tanto coas obras da zona rural como o paquete que nos endosou o Partido Popular facendo que teñamos que pagar o 25% das obras de construción dos intercesores xerais da marcha dereita da ría de Ferrol e como por unha taxa que agora Ferrol en Común acaba de levantar a súa suspensión. Por eso estamos en contra desa taxa, non porque se fagan as obras. E despois, as obras, que as pague que nas teña que pagar. As dos interceptores xerais, obviamente, terás que pagar o Estado que ten a infraestructura declarada de interese xeral, e as da zona rural teremos que pagalas todos os veciños e veciñas de Ferrol, sin discriminación de si son da zona urbana ou si son da zona rural, porque, obviamente, facer unha discriminación entre zona rural e zona urbana... En Naro non se aprobou a taxa, xa o dixeche outro día na rede, non. Hombre, en el recibo de... No, vamos a ver. Entonces lo que viene en el recibo, en la factura no vale... Pero o BNG votou en contra da taxa, Narón. En todo caso, eu son responsable das decisións que tomo eu, pero quero aclararche, porque xa o comentaxe outro día, o BNG votou en contra da taxa, Narón. Digo, para que teñamos un coñecemento exacto de as decisións que toma cada quen. Eso por unha parte. En segundo lugar, o modelo de saneamento na zona rural non existía proxecto, porque ese proxecto non pasou por ningunha comisión informativa, non pasou por ningún control administrativo do Concello de Ferrol e, por tanto, o único que se incorporaba é unha dotación económica que se incorporaba á taxa. Eu non quero seguir falando deste tema, sobre todo porque estamos a tratar outro que creo que ten tanta trascendencia ou máis como a situación do saneamento. E respecto de quen ten que xestionar o transporte no Concello de Ferrol, quero decir algunhas cousas. Primeiro, a Xunta de Galiza no momento actual é o responsable. E, por tanto, eu estou de acordo. O Goberno de Ferrol está actuando de maneira pasiva, neglixente ou indolente fronte a unha situación de precarización do servizo cada vez máis agudizada. Porque o normal é que ante a prestación, ante o servizo que está ou o non servizo, porque o que fai a Xunta de Galiza é dar un non servizo e facelo en función dos intereses das empresas, porque xa me dirás cal é o mecanismo que adotou a Xunta de Galiza para que, cando Monbús renuncia a concesión na zona rural, yo volve a entregar en condicións todavía peores das que as tiña. Xa mirás cales son os obxectivos que persigue a Xunta de Galiza nese plan de transporte. Cales son os obxectivos que persigue a Xunta de Galiza cando en 2010 prorroga as concesións de transporte público, o fai pola vía de urxencia, porque sabe que vai entrar o regulamento do Parlamento Europeo que impide facer esas prórrogas e que a sentencia do Tribunal Supremo do ano 2016 así o avala. Non sei cal é a posición que mantén o Partido Popular cando afirma o seu responsable do Partido Popular no pleno de Ferrol de xullo de 2014 afirmaba que non podían facer alegacións aos propostas de reestruturación tanto da zona rural como da zona urbana en 2012, que non podían facer esas alegacións porque este gobierno non sabía que alegar ante la falta de conocimiento que tenía respecto del transporte público en esta ciudad. Esto di nun pleno municipal o responsable de transporte público do goberno do Partido Popular. E esta actitude que vostedes mantiveron ao longo do anterior mandato e que agora vostedes se poñan aquí como se aquí non tiveran ningunha responsabilidade, creo que é un pouco excesivo. E sobre todo, cando o que están facendo é eliminar todos os servizos que existen. Falaba Manuel, se en Covas están mal, é que no resto da zona rural é que non hai servizo. E iso é responsabilidade do Partido Popular, claramente. Asuman as súas decisións. E defendan si queren, pero non digan que encima é responsabilidade dos demais. Os demais teñen a súa, obviamente, pero vostedes teñen a súa. Con esto vamos a seguir hablando y continuaremos hablando de este tema, especialmente por alusiones. Dejaremos después que Padilla conteste a lo que dice Iván Rivas, pero ahora vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y en unos minutos volvemos. No se muevan.